La semana pasada conectábamos con el abogado Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Estaba en Moscú, la capital rusa, y desde allí nos contó cuál era el ambiente que se respiraba en las calles de cara al conflicto con Ucrania. Hoy lo volvemos a hacer, pero en esta ocasión desde la otra cara de la moneda, porque Pedro Beltrán se ha trasladado hasta Kiev, en Ucrania. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Nos decías la semana pasada que la tensión era palpable en Moscú, donde, como gesto significativo contra el gobierno de Estados Unidos, habían cerrado los McDonald's. ¿Esa tensión se respira también en el centro de Kiev? Aquí hay muchísima más tensión que en Moscú. Moscú en realidad está completamente fuera del ambiente de guerra. La tensión aquí es extrema y fue palpable ayer porque es un día muy significativo, ya que fue el día de la independencia de Ucrania, el Día Nacional, que conmemora la separación de Ucrania de la Unión Soviética en el año 1991. Veamos lo reciente que es esta independencia de Ucrania. Y para conmemorar la independencia de Ucrania no se le ocurrió otra brillante idea al presidente y al gobierno mejor que hacer un desfile puramente militar. Es decir, lo único que hubo ayer en Ucrania, en su capital, en Kiev, es un desfile del ejército de Ucrania en donde todos los elementos de este ejército, tanques, blindados, misiles, aparecieron en el desfile. Fue muy polémico en la prensa local porque se retiraron de la guerra, es decir, se retiraron del ataque a las zonas rebeldes prorrusas de Donetsk y Lugansk y pasaron a estar en este desfile todos los blindados. Con lo cual, evidentemente, la tensión no puede ser más grande porque se está haciendo una muestra de poderío militar que es absurda, porque los rusos, si quisieran utilizar su armamento, los barren en 3 días. Está destrozado este ejército ucraniano, que si todo lo que tiene para exhibir es lo que exhibió ayer, desde luego es muy poco. Y como ejemplo también de tensión, hace 2 días, cuando llegué en la estación de tren, que está muy cerca de mi hotel, al lado del hotel, comprobé que la estación estaba cerrada. Pregunté qué pasaba y me dijeron que había una amenaza de bomba. Pues la estación estuvo cerrada todo el día. Esto no se ha recogido en la prensa local. Yo no hablo ni ruso ni ucraniano, pero en la prensa local en inglés no se ha recogido este incidente. Y buscando en Google, buscas Bomb Alert Kiev, tampoco aparece. O sea que creo que en Información TV hemos dado la primicia de que la estación de tren de Kiev, como si estuviera cerrada la estación de Atocha de Madrid todo el día, evidentemente sería portada de los medios de comunicación, pues estuvo cerrada hace 2 días. La realidad es que hay una tensión enorme en el ambiente y la gente se molesta cuando, yo no hablo prácticamente nada de ruso, pero contestas en ruso a alguien que te pregunta una cosa o has pedido una bebida y contestas en ruso diciendo gracias y se molestan, dicen, hablas en ucraniano. Pero a veces no sabes cómo acertar, porque lo dices en ucraniano y resulta que el otro es ruso y te dice, no, tienes que hablarme en ruso. Realmente es muy complicado. Aquí hay una mezcla muy difícil y un conflicto que cada vez está peor, porque hoy se anuncia en la prensa que los tanques rusos han empezado a entrar dentro de Ucrania. Este fin de semana ha visitado la capital Angela Merkel. La canciller alemana se ha reunido con el presidente ucraniano. Allí ha anunciado una ayuda de 500 millones de euros al gobierno para reconstruir el país. ¿Qué lectura haces, Pedro Beltrán, de este encuentro? Pues la primera lectura que haría es que ¿a qué van a destinar el dinero? Ayer el presidente de Ucrania, en el discurso del Día de la Independencia, como he dicho antes, no entiendo nada de ucraniano, pero estaba con una persona que sí que entiende perfectamente el idioma, manifestó, y ha sido recogido también en los medios de comunicación, que va a dedicar 2.500 millones de euros a reforzar el ejército ucraniano. ¿Qué pasa? ¿La Unión Europea va a dar 500 millones de euros a Ucrania y Ucrania lo va a destinar a armamento para luchar contra los rebeldes prorrusos? Aquí falta completamente sensatez, falta sentido común, falta llegar a un acuerdo razonable de una autonomía muy amplia para las zonas prorrusas. Dentro de esta tensión se han cerrado 15 canales de televisión rusos, todos los canales de televisión que emitían en ruso en Ucrania. Y recordemos que la población que habla ruso en Ucrania es entre el 25 y el 30%. Pues a todas esas personas se les han dejado sin televisión. Es como si de repente en España el gobierno de Rajoy decidiera cerrar la televisión autonómica catalana y todos los canales autonómicos en general que emiten en otros idiomas distintos del español. Claro, la situación se complica de esta forma cada vez más y el tema del incremento del armamento es una complicación adicional. Creo que se está creando un conflicto artificial donde no debería existir. Hay unas zonas de Ucrania que están muy vinculadas a Rusia. De hecho, los dos países eran lo mismo. Kiev
donde estoy hoy, en Ucrania, era la capital de Rusia en el siglo X. Ambos países tienen idiomas muy parecidos y han formado parte del mismo ente, del mismo país, hasta 1991, durante más de 9 siglos. ¿Qué sentido tiene ahora este enfrentamiento? ¿Qué sentido tiene llevarlo a la fuerza de las armas cuando se podría solucionar simplemente dotando de esa gran autonomía a las zonas prorrusas, dándoles un parlamento autónomo, dejándoles, por supuesto, utilizar su idioma, por supuesto, utilizar sus canales de televisión y dotándole de mayores competencias? Pero llevarlo al terreno de una confrontación militar es de consecuencias imprevisibles, porque ¿qué pasa si Putin decide intervenir, como parece que está empezando a hacer ya hoy, con tanques entrando por la frontera de Ucrania, y entramos en un conflicto bélico de consecuencias mucho más graves? Lo comentabas antes, la visita de Angela Merkel se celebraba en una fecha simbólica e histórica. Lo hacía el Día de la Bandera y en vísperas del Día de la Independencia. ¿Es casualidad o tenía alguna intencionalidad? Yo creo que hay una intencionalidad clara. Aquí en Ucrania hay un sentimiento de una parte de la población muy proeuropeo y el gobierno actual se sitúa claramente en esta línea, no el anterior, que era prorruso. Basta verlo en la entrada, en el aeropuerto de Kiev, en el control de pasaportes, hay un cartel que indica ciudadanos de Ucrania y de la Unión Europea, y luego otros pasaportes. Es decir, que los rusos pasan por la cola de los demás y los europeos pasamos por la misma cola que los ucranianos. Hay una vocación grande de Ucrania de integrarse en la Unión Europea, pero ¿puede absorber la Unión Europea a Ucrania? Vamos a ver, son 46 millones de habitantes, es un país muy pobre, mucho más pobre todavía que Rumanía y Bulgaria. La pobreza se ve en las calles. Estas fotos que hemos visto, que estamos viendo, sí, son del desfile militar de ayer. Los soldados permitieron hacerse fotografías con los vehículos. Aquí tenemos un vehículo lanzamisiles, lo cual nos muestra la tensión, porque en un desfile por la independencia meter al ejército, cosa que no se había hecho nunca en Ucrania, y no hacer nada más, es decir, solo ejército, ejército y ejército. No hubo ningún otro acto. Pues es una muestra de agresión. Y insisto que lo que decía antes, estúpida, porque el ejército ruso es 50 veces o 100 veces más poderoso que el ucraniano. Con lo cual, si lo llevan a una provocación de este tipo, creo que puede terminar el conflicto mucho peor, con los rusos arrasando parte de Ucrania o por lo menos las zonas prorrusas. ¿Cree entonces que el conflicto se resolverá pronto o se dilatará en el tiempo? ¿Cómo lo ve? Me resulta imposible de pronosticar, pero cada vez está peor, el conflicto está cada vez peor. Cada día que transcurre está más complicado, cada día más agresivo y cada día hay menos sentido común por las partes. Y están muriendo personas todos los días. Estamos en una parte de Ucrania en donde hay una guerra abierta. Yo dentro de 2 días me traslado precisamente a la zona prorrusa de Ucrania, a su capital, a Kharkov, y allí tendré el placer, si la conexión lo permite, de hablar con vosotros en Información TV en una entrevista específica dentro de las zonas prorrusas, pero dentro de la misma Ucrania, para trasladaros cuál es el ambiente que se vive allí, que seguro que será todavía de más tensión que aquí. Pues muchas gracias, Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Conectamos, como lo comentabas, de nuevo el jueves desde Kharkov. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ti y a Información TV. Gracias. Buenas noches.